Revelador encuentro. La camarera tímida transforma la vida de la mamá sorda de un billonario. El café de la Ciudad de México vibra con un bullicio constante, un vaivén de clientes que entran y salen, ajenos a las historias que se entrelazan entre espresso y pan dulce. Valeria, con 24 años y una sonrisa forzada, sirve las mesas con un fervor que oculta su timidez. Cada día, las miradas que la recorren como evaluadoras le hacen cuestionar su valía, y los murmullos de desprecio la siguen como sombras. Ella se repite que su trabajo es digno, que su familia depende de su esfuerzo, pero el sonido de los comentarios crueles hiere más que el aroma intenso del café. En medio del caos, Valeria espera la hora de descanso, deseando un respiro que nunca llega. Su mente se aferra a su hermano pequeño, al que sueña enviar a la escuela, y a su madre que la necesita, atrapada en la angustia de una enfermedad que no perdona. El peso de la responsabilidad se apodera de ella, la rodea como una niebla pesada. Cada gesto de los clientes la hace dudar y anhela romper esa coraza de incomprensión, pero teme ser visible, teme que su voz se ahogue en la multitud. Todo cambia el día que aparece Laura. La mujer, de aproximadamente 50 años, se sienta en una mesa al fondo, observando con ojos tristes y llenos de historias. Valeria siente un impulso irrefrenable de acercarse. Su sonrisa es un rayo de esperanza en medio del desánimo. Tras varios días de tímidos saludos, decide aprender algunas señas básicas, aunque su respiración se acelera al pensar en el riesgo de hacer el ridículo. Pero su deseo de conectar la empuja hacia adelante. Con cada encuentro, Valeria se sumerge en el mundo de Laura, y la calidez de su compañía abre una brecha en la rutina monótona de su vida. Laura comparte recuerdos de amor y sacrificio, también de soledad y dolor. Cada palabra resuena en el corazón de Valeria, quien se siente cada vez más identificada con esta madre que, a pesar de su situación, lucha por ser escuchada. La historia de Laura se convierte en una especie de espejo que refleja los anhelos y temores que Valeria guarda en lo más profundo de sí misma. Pero un dilema moral atraviesa su mente. ¿Cómo hacer que el hijo de Laura, un billonario atrapado en su propio mundo, comprenda el sacrificio de su madre? Valeria duda, se siente impotente frente a lo inalcanzable, pero a la vez su determinación crece. Laura ha confiado en ella, y de algún modo eso la empodera. En la soledad de su habitación, Valeria se pregunta si su voz será suficiente para lograr una conexión entre ellos. Y conforme la distancia emocional entre madre e hijo se hace evidente, la angustia la consume. Sin darse cuenta, se ha convertido en la guardiana de un secreto, y a medida que el evento que podría reunir a ambas partes se aproxima, la presión la ataca desde todos los frentes. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche del evento, el café se ha transformado en un escenario cargado de emociones, y Valeria se siente como una marioneta en un juego cuyas cuerdas no controla. La incertidumbre quema en su pecho. La mirada de Laura, llena de esperanza y miedo, le pesa en la conciencia. ¿Logrará ser el puente que una a esas dos almas tan distantes? Mientras el evento avanza y los ojos de los asistentes se centran en ella, una pregunta resuena en su mente. Quizás, en este intento, se pone en juego su propia voz, su derecho a ser vista y escuchada en un mundo que constantemente la silencia. La tensión se acumula como un volcán a punto de estallar, y Valeria, temblorosa, prepara su corazón para el momento de la verdad, sin saber que está a punto de enfrentar la mayor batalla de su vida. El corazón de Valeria late con fuerza, palpitando en sincronía con el murmullo vibrante del café. Se siente como si cada persona en la sala estuviera observando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus pensamientos. La atmósfera, cargada de expectativa, refleja su propio conflicto interno, la cruda lucha entre la timidez y la necesidad de actuar.
A medida que Laura la anima con su mirada, Valeria toma una profunda respiración. Este momento es crucial, no solo para el hijo de Laura, sino para ella misma. Con manos temblorosas, se acerca al micrófono. Las luces parpadean, creando sombras en su rostro, mientras se pregunta si se ha preparado lo suficiente. Gente de alto poder adquisitivo la observa. De repente, esos murmullos crueles que solían ser eco de su vida diaria, se convierten en un desafío que debe afrontar. Quizás no soy suficiente, murmura su mente, pero algo dentro de ella se revela. ¿Por qué debería ceder ante ese pensamiento? Recuerda a su hermano, sus risas inocentes y su ilusión por aprender. El rostro de su madre llena su mente. Es una mujer de carácter fuerte que siempre le ha inculcado la idea de la valía personal a través de la persistencia. Tienes que ser la voz de los que no pueden ser escuchados, le decida. Con esos pensamientos como arnés que la sostiene, Valeria sujeta el micrófono con más firmeza. Empieza a hablar, pronunciando palabras que nunca pensó que saldrían de su boca con tanta claridad. Con el tiempo, cada frase se convierte en un grito de liberación personal. Repite frases en señas que ha aprendido, representando la conexión que ha formado con Laura. Al hacerlo, su voz se transforma en un canal, un medio para comunicar el amor y sacrificio de una madre que ha luchado con todas sus fuerzas. A medida que Valeria comparte el relato de Laura, los ojos incrédulos de la audiencia se suavizan. Algunos muestran lágrimas. Sin embargo, el verdadero desafío aparece cuando se dirige al hijo de Laura, quien está sentado en la mesa más cercana. Ve en su expresión una mezcla de duda y desinterés. Esa mirada le hace sentir que su válvula de confianza se destapa y la urgencia de conectar se convierte en su motor. La historia de Laura ya no es solo un relato, se convierte en una analogía viva de los desafíos de Valeria. De repente, descubre que su propio camino no es tan diferente. Ella también busca ser vista, no solo como una camarera, sino como una voz digna en un mundo lleno de oídos sordos. Pero justo cuando parece que su mensaje está resonando, un silencio pesado cae sobre la sala. Es el hijo de Laura que se levanta con un gesto despectivo. Su actitud desafiante la golpea como una bofetada. Valeria se queda congelada un instante, cuestionándose si ha fracasado. ¿He compartido su historia lo suficiente como para alcanzar su corazón? La tensión se eleva, la multitud parece respirar contenida. Pero la determinación de Valeria arde con más fuerza. No me rendiré, se repite en su mente. En el tumulto emocional del momento, realiza un giro radical. En su ansia por un diálogo, comparte un fragmento de su vida, de su propio dolor. Hacer esto la expone, pero es una elección audaz. Es el momento de enfrentarse a su vulnerabilidad como un acto de valentía. ¿Logrará Valeria romper las barreras que dividen a madre e hijo? Mientras las respuestas empiezan a formarse en el aire, una pregunta más profunda la abraza. ¿Sería capaz de liberarse del peso de la inseguridad que lleva consigo? En medio del clímax emocional, el futuro de su desarrollo personal está en el horizonte, esperando a ser reclamado por ella. Porque quizás, en este viaje de transformación, el verdadero desafío acaba de comenzar. Valeria se queda inmóvil ante la reacción del hijo de Laura. El aire se siente espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada segundo que pasa se convierte en un eco de su propia inseguridad. Ha visto el desdén en sus ojos, pero no puede permitir que eso la detenga. En un momento que desafía su propio miedo, toma una decisión drástica. Hablará desde su corazón, dejando atrás las estructuras de su discurso ensayado. Sé lo que es sentirse invisible, dice con voz firme, a pesar de que las manos aún le tiemblan. Las palabras fluyen de su ser. Mi hermano, al igual que Laura, enfrentó su propia lucha. Todos los días batallaba por ser escuchado, no solo a través de palabras, sino a través de gestos. La rabia que siento por no haber podido protegerlo en su peor momento es el mismo fuego que me impulsa hoy aquí. La audiencia comienza a captar la carga emocional de sus palabras. Cuestionan sus propias percepciones de la vulnerabilidad y el dolor. Por primera vez, el hijo de Laura parece vacilar, y Valeria se aferra a esa pequeña chispa de cambio. No importa cuán fuerte se pretenda ser, la fragilidad es un signo de humanidad, no de debilidad. Necesitamos hacernos escuchar, necesitamos hablar, y a veces eso incluye el dolor de nuestra verdad.
Cada frase que pronuncia es como un ladrillo que se quita de su propia estructura de inseguridad. Un paso hacia el autodescubrirse. Mientras habla, la distancia emocional que sentía se va reduciendo. Cada palabra construye un puente entre ella y el hijo de Laura. Su propia vulnerabilidad en la narración ejerce una fuerza que transforma el desprecio en curiosidad. Él la observa con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si una neblina hubiera empezado a despejar en su mente. Sin embargo, el desafío no acaba ahí. Valeria sabe que debe dar un paso más y hacer una llamada directa a la acción. No soy solo una voz en este cuarto, soy parte de una comunidad que necesita ser vista, escuchada y validada. Ustedes tienen el poder de influir y con ello la responsabilidad. Les pido que no desoigan a quienes se enfrentan a luchas que ustedes no ven. Con esto busca sembrar la semilla del compromiso. Desea que la historia no termine con ella. Cuando termina su intervención, la sala estalla en aplausos, pero su mente está ocupada en los ojos del hijo de Laura. Él ha dejado caer su expresión altiva. Ahora es un gesto de introspección. Eso es lo que Valeria quiere, que se cuestione, que la historia de su madre resuene en su alma como lo hizo en la suya. Sin embargo, las miradas de admiración de la audiencia no pueden borrar la sombra de la autocrítica que la sigue persiguiendo. A pesar del aplauso, la voz interna de Valeria añade: «¿Pero realmente lo lograste? ¿Le llegó a él tu mensaje?» Cada halago se siente como un peso, una expectativa más a cargar. Ahora que ha abierto su corazón, la vulnerabilidad se intensifica, la presión se acumula. Determina que no puede detenerse aquí. Hay algo más, una plataforma que necesitará para continuar su camino hacia el empoderamiento no solo personal, sino también profesional. La idea de aprender más sobre su relato, de perfeccionar su habilidad para comunicar emociones y conectar con otros que han luchado como ella, comienza a tomar forma. Entonces toma una decisión. Se inscribirá en un curso de oratoria y narración. Por primera vez se siente motivada no solo para hablar, sino para estructurar su voz y aprender a ser el eco de aquellos que no pueden ser escuchados. Mientras la multitud la elogia, Valeria levanta la mirada y ve a Laura, que asiente con orgullo. Pero al frente, el hijo de Laura aún la observa, con una chispa de comprensión en sus ojos. Hay una nueva historia que podría contar, un nuevo puente que podría construir. ¿Logrará Valeria conectar con él y transformar ese relato compartido en una nueva oportunidad? Esa pregunta queda flotando, como un desafío que espera descubrirse en el próximo capítulo de su vida. Valeria se encontraba desde hacía semanas inmersa en la preparación del curso de oratoria. Las horas se deslizaban entre el repaso de técnicas y la práctica frente al espejo. Su voz resonaba en su pequeño apartamento, cada palabra construyendo el puente que tanto deseaba alcanzar. La fragilidad que había sentido antes comenzó a transformarse en determinación. Ya no se trataba solo de contar su historia, sino de encontrar su propósito, dar voz a quienes se habían sentido despojados de su dignidad. Esa tarde, mientras ensayaba una de sus intervenciones, el timbre sonó. Era Laura, su antigua compañera de trabajo, con una expresión expectante y llena de energía. «Valeria, vengo a verte porque tengo algo que contarte», dijo, sin poder ocultar su emoción. Las palabras de Laura, siempre sinceras y directas, daban un aire de urgencia a la conversación. «¿Qué pasa?», preguntó Valeria, sintiendo cómo su corazón se aceleraba ante la posibilidad de una nueva oportunidad. «He estado trabajando en un proyecto sobre inclusión y diversidad, y creo que tu experiencia puede enriquecerlo. Me contactaron de una fundación que quiere dar voz a personas con discapacidades, y tienen varios eventos programados. Tu capacidad para conectar con la gente sería invaluable», explicó Laura, trazando un mapa visual que ya comenzaba a dibujarse en la imaginación de Valeria. La idea de participar en una fundación le dio un vuelco a su mente. La imagen del hijo de Laura apareció fugazmente, un recordatorio de su resistencia, pero también de la transformación posible a través de la voz.
Si lograba conectar con otros a través de este nuevo espacio, tal vez podría forjar vínculos duraderos, realizar cambios significativos. Suena increíble, Laura, pero ¿soy realmente la persona adecuada para esto? La duda volvió a infiltrarse, disimulándose tras su entusiasmo. ¿Y si no puedo? ¿Qué pasa si me juzgan? Laura, con su mirada firme, le respondió: no se trata de ser perfecta, se trata de ser auténtica. Las personas necesitan ver a alguien que ha luchado, que ha aprendido a levantarse. Eso es lo que hará que tu voz sea poderosa. Recuerda, has pasado por esto y tienes la fuerza para hablar de ello. Valeria sintió cómo su mente comenzaba a reestructurarse. Su inseguridad estaba enfrente de ella, pero no era más que un disparador de la motivación que siempre había llevado dentro. ¿Por qué no dar ese paso? El miedo a ser rechazada se agazapaba, pero su deseo de conectar con otros, de hacer sentir a los demás lo que ella había sentido en su propia piel, comenzaba a tomar el control. Así, mientras la luz cálida de la tarde invadía el salón, Valeria tomó una decisión radical. Se comprometió no solo a participar en la fundación, sino a convertirse en una narradora activa y transformadora. Empezaría a trabajar en su discurso, colaboraría para dar visibilidad a historias que merecían ser escuchadas, y utilizaría cada una de sus experiencias como una herramienta para cambiar vidas. Sin embargo, un pensamiento cruzó su mente. ¿Y si su nueva búsqueda la forzaba a enfrentar de nuevo al hijo de Laura? La incertidumbre de cómo reaccionaría y si su conexión pudiera transformarse en colaboración era inquietante. Aquella chispa de comprensión en sus ojos aún la perseguía, un símbolo de la posibilidad de un nuevo vínculo. Con el corazón acelerado, Valeria tomó su cuaderno y comenzó a escribir ideas, esbozando su nuevo camino. Cada frase que surgía estaba impregnada de entusiasmo, pero también de esa pequeña sombra de miedo, como si cada decisión que tomara a partir de ahora la acercara a un punto de no retorno. ¿Se atrevería a confrontar sus temores en el evento de la fundación? ¿Podría finalmente transformar su relación con el hijo de Laura en algo maravilloso? Nuevas historias esperaban ser contadas, y Valeria estaba lista para dar el primer paso, aunque el camino se veía incierto. Valeria se despertó con el sonido del despertador, un recordatorio constante de que el día esperado se acercaba. El evento de la fundación no era solo un compromiso, sino una oportunidad que había estado esperando. Con el corazón aún acelerado por la incertidumbre, se levantó de la cama y se enfrentó al espejo. La imagen que contempló le devolvía un agridulce sentimiento de vulnerabilidad y determinación. Se duchó, el agua tibia relajando su cuerpo mientras su mente corría a 1000 por hora, revisando mentalmente su discurso. Las palabras que había escrito la noche anterior comenzaban a cobrar vida, cada frase un intento de comunicar no solo su historia, sino la historia de todos aquellos que no habían encontrado una voz. ¿Estaba preparada para esto? La pregunta retumbaba en su mente, como un eco interminable. En su interior, la lucha entre la duda y la confianza seguía siendo palpable. Al llegar a la sala donde se llevaría a cabo el evento, los nervios empezaron a hacerse visibles. Su entorno, lleno de personas conversando animadamente, le resultaba abrumador. Se respiraba un aire de expectativa que la hizo sentir diminuta. Sin embargo, cada paso que daba a la entrada era una declaración de su compromiso con su nueva misión, con la responsabilidad de ser la voz que otros podían necesitar. Mientras la programación del día comenzaba, Valeria tomó su lugar entre los oradores. Observó a los demás. Algunos sonreían, otros hablaban con seguridad. Se preguntó si, al igual que ella, estaban lidiando con sus propios monstruos internos. Esa ya no era solo su batalla, era una comunidad de almas buscando conectarse y ser escuchadas. El primer orador se presentó, y mientras él hablaba, Valeria sintió cómo se encendía su propia motivación. Palabras mágicas que salían de su boca resonaban con la esencia del propósito por el que ella misma había decidido participar. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que no solo sería una narradora, sino también una aprendiz de las historias que otros compartían. Cuando fue su turno, se acercó al micrófono,
sintiendo que cada paso vibraba con un toque de nerviosismo, pero también de determinación. Miró a la audiencia, buscando los rostros que podrían necesitar su mensaje. Al comenzar, su voz tembló ligeramente, pero un profundo respiro la ayudó a estabilizarse. Empezó a narrar su historia, enmarcando cada desafío y superación en un relato vivencial. El silencio en la sala fue palpable, cada mirada estaba fija en ella, y fue en ese instante que se sintió realmente viva. Las palabras fluyeron con más fuerza, y la emoción invadía su relato. Contó sobre la lucha por encontrar su voz, la importancia de sentirse digna y reconocida entre aquellos que sufrieron silenciosamente. A medida que avanzaba, sintió una conexión con la audiencia. Sonrisas, asintiendo, ojos brillantes que reflejaban empatía. Al terminar su intervención, un estallido de aplausos la envolvió. En ese momento, comprendió que su voz resonaba, que sus experiencias eran un faro de luz para otros. Pero justo al bajar del escenario, el padre de Laura se acercó y un escalofrío recorrió su espalda. En su rostro había una mezcla de gratitud y una incómoda intensidad. «Valeria, necesito hablar contigo. Tu historia me llegó profundamente», dijo. Su voz era un murmullo entre la multitud bulliciosa. Allí estaba la conexión que temía, pero que también sabía que era inevitable. ¿Cómo se abriría esta nueva puerta? ¿Estaba realmente preparada para lo que vendría a continuación? La historia de Valeria apenas comenzaba, y nuevas verdades estaban a punto de revelarse. Valeria sintió cómo el aire se le escapaba por un momento. La intensidad en la mirada del padre de Laura la hizo dudar de sus propias palabras, que aún resonaban en sus oídos. Su corazón se aceleró, reconociendo el peso emocional del momento. «Claro, ¿qué es lo que necesitas decirme?», preguntó, intentando parecer tranquila, aunque la incertidumbre tejía nudos en su estómago. La multitud la rodeaba, pero en ese instante todo se redujo a ella y a ese hombre, que representaba no solo una conexión tangible con su historia, sino también la puerta hacia un nuevo horizonte lleno de posibilidades. «No quiero que esto suene cursi», comenzó el padre, mientras sus manos se movían de manera nerviosa, «pero tu relato me hizo reflexionar sobre la vida de mi hija. Ella ha estado batallando con su propio silencio durante años. Me gustaría que pudieras ayudarla a encontrar el camino a su voz». Las palabras del padre retumbaron en la mente de Valeria, abriendo un torbellino de emociones. La idea de poder ayudar a Laura no solo era tentadora, sino que también provocaba un conflicto interno. Aunque cada fibra de su ser anhelaba esta oportunidad, una parte de ella dudaba de su capacidad para ser guía en esta nueva aventura. ¿Y si fracasaba? La conversación entre ellos se tornó más profunda. El padre de Laura compartió detalles sobre su relación con ella, sobre cómo sus circunstancias habían moldeado sus vidas y sobre el deseo de ella por expresarse, pero que la timidez la había hecho retroceder. Cada palabra resonaba en Valeria, sacudiendo su propia vulnerabilidad. Es increíble que alguien que ha enfrentado tanto pueda sentir la necesidad de ayudar a otros, dijo él, observando cómo ella luchaba con su propia historia. Pero esta podría ser tu oportunidad de crecer más allá de lo que has alcanzado. Valeria se sintió desnuda ante estas revelaciones. En su mente, pescó recuerdos de su propia lucha, el miedo que la había mantenido cautiva, retrocediendo cada vez que la oportunidad de avanzar se presentaba. Reflexionó sobre el enorme potencial que significaría ser una guía, pero ¿estaba lista para asumir este rol? La conversación se extendió más y más. Cada palabra compartida era un ladrillo que ayudaba a formar un camino entre su pasado y un futuro desconocido. Comprendió que, a pesar de sus miedos, había algo en su interior que la empujaba hacia adelante. La conexión que sentía con el padre de Laura y la idea de ayudar a su hija eran más poderosas que cualquier duda que pudiera albergar. «Dame un poco de tiempo para pensar sobre esto», dijo finalmente, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Era una invitación hacia lo desconocido, pero también una posibilidad de encontrar su voz en el proceso. Sin embargo, lo que no podía prever era el cambio inminente que esto traería consigo. Los días siguientes transcurrieron entre reflexiones intensas, bricolajes de ideas, incluso en sus momentos de ocio, donde quedó atrapada entre la decisión de dar el siguiente paso o mantener su vida en un rincón seguro.
Los diálogos internos se volvieron un ciclo constante entre la esperanza de ser un agente de cambio y el temor paralizante de fracasar. Sus noches eran ocupadas por nuevos sueños, donde ella no solo hablaba, sino que era escuchada, celebrada, comprendida. Pero al despertarse, la realidad volvía a encadenarla, anclando sus miedos. La balanza de su vida estaba cambiando. Una mañana, mientras reflexionaba sobre cómo sería su vida si decidía aceptar el reto, se encontró con una idea. Tal vez, simplemente, compartir su historia raya con los anhelos de otros era el primer paso para hacer realidad su sueño. Se enfrentaba a un cruce de caminos, donde sus decisiones tendrían impacto no solo en su vida, sino también en la de Laura. No puedo seguir dándole la espalda a lo que podría ser, se dijo, mientras preparaba su café, el aroma estimulando su determinación. Con la firme intención de actuar, decidió que era momento de acercarse a Laura y ver si la conexión que sentía podría ser real. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus temores, sino también abrazar la posibilidad de un cambio duradero. Como un destello repentino la iluminó, y si Laura no solo encontraba su voz, sino que en el proceso yo también descubría la mía de una manera que nunca imaginé. Con esa inquietante mezcla de esperanza y temor, se dispuso a dar el primer paso hacia algo que podría redefinir no solo su vida, sino la de otra persona. Sin embargo, en algún rincón de su mente, una inquietante pregunta persistía. ¿Podía realmente transformar la vida de otra persona cuando aún luchaba por encontrar su propia luz? Valeria se encontró frente al espejo, contemplando los rastros de su inseguridad. La imagen que le devolvía la mirada mostraba a una mujer decidida, pero las dudas seguían cerniéndose como sombras sobre su espíritu. Había tomado la decisión de hablar con Laura, pero el eco de sus miedos también resonaba en su mente. ¿Qué podía ofrecerle a alguien que parecía haber atravesado tormentas que ella apenas podía comprender? El día siguiente, Valeria se dirigió a la casa de Laura con una mezcla de emoción y miedo. Se encontró con un entorno que reflejaba tanto la clase de Laura como la distancia emocional que sentía con su propia vida. Una mansión elegante, pero también testigo del silencio que había envuelto a la joven por años. Cuando la vio por primera vez, Laura era una imagen de fragilidad, con una expresión contenida, casi desconectada del mundo que la rodeaba. Sin embargo, Valeria notó un destello de curiosidad en sus ojos, una chispa que vibraba con la posibilidad de algo más. Lo que comenzó como un simple encuentro, pronto se convirtió en una danza de miradas, palabras y silencios compartidos que profundamente resonaban en ambas. ¿Por qué te interesa ayudarme?, preguntó Laura, rompiendo la barrera del silencio que parecía envolverlas. La pregunta colgó en el aire, densa, a la espera de una respuesta honesta. Porque yo también he luchado con mi voz, respondió Valeria, sintiendo cómo la verdad se deslizaba de sus labios con una honestidad inesperada. Esa fue una revelación sencilla pero poderosa. En ese instante, comprendió que no solo se trataba de ayudar a Laura, era una oportunidad para que ambas exploraran sus similitudes, para que Valeria pudiera también mirarse a través de los ojos de Laura y confrontar su propia historia. Las juntas se convirtieron en rituales. Valeria llegó a conocer los silencios de Laura, aprendió a leer su lenguaje no verbal. Al mismo tiempo, volvió a descubrir partes de sí misma que había relegado a la oscuridad. Había un profundo poder en la vulnerabilidad compartida. Laura parecía encontrar su voz, aunque frágil y temblorosa en un principio, y Valeria encontraba la fuerza para enfrentar sus propios desafíos. Día tras día, sentadas en el jardín bajo la sombra de un árbol, Valeria alentaba a Laura a abrirse, a explorar sus pensamientos y sentimientos. Hablar sobre sus miedos, intereses y sus frustraciones se convirtió en un proceso liberador que resonó en ambas. Lo que comenzó como una tarea para la joven madre, rápidamente se transformó en una conexión que parecía trascender lo verbal. Valeria le repetía a Laura que cada voz tenía su propia cadencia, que no había un modo correcto o incorrecto de expresarse. Pero, mientras lo decía, una voz interna también le susurraba que ella misma estaba en un viaje doloroso de autodescubrimiento. Una parte de ella sentía que cada avance que Laura lograba era en realidad un espejo que reflejaba su propio crecimiento. El primer periodo de sesiones se cerró con una ceremonia de palabras, donde Laura compartió su primer poema sobre su vida en silencio. Ver que su amiga se iluminaba al pronunciar cada verso era como ver nacer un nuevo día.
Sin embargo, Valeria no pudo evitar preguntarse si todo esto la llevaría a un descubrimiento más profundo que estaba aún por explorar. En sus noches solitarias, mientras batallaba con sus propios demonios, se dio cuenta de que el cambio no era solo una posibilidad, sino una necesidad. Una urgencia de no solo guiar a Laura, sino de también reescribir su propia narrativa. Pero, a medida que ella se sumergía más en esta nueva realidad, una duda persistente volvía a surgir con la ferocidad de una tormenta. ¿Sería capaz de soportar la presión del compromiso emocional que el crecimiento personal exige? Empezaba a darse cuenta de que enfrentar sus propios miedos no solo podría cambiar su vida, sino también la de Laura. Pero lo que Valeria no sabía era que a medida que Laura comenzaba a levantarse, su propio viaje sería cada vez más complejo y desafiante, culminando en caminos que se entrelazarían de una manera inesperada. Con cada paso hacia adelante, el peso del futuro también se tornaba más denso, y una pregunta permanecía en el aire. ¿Sería capaz de amar, aceptar y transformarse sin perderse a sí misma en el proceso? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y el siguiente paso que estaba a punto de dar podía definir su destino irrevocablemente. Valeria no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y emoción al entrar al jardín de Laura una vez más. El lugar, con su frondoso verdor y sombras danzantes, se había convertido en un refugio tanto para ella como para Laura. Un espacio donde las palabras encontraban su forma y las emociones se desnudaban. Pero hoy la atmósfera era diferente. Una presión inusitada se cernía sobre ella. El deseo de profundizar en su propio proceso la había envuelto como una niebla densa. Mientras Laura repasaba sus notas, Valeria se sintió abrumada por la inminencia de las revelaciones. Había llegado el momento de despojarse de la máscara que había estado usando, no solo la de mentora, sino también la de mujer insegura. Se dio cuenta de que hasta ahora se había estado sosteniendo a sí misma a través de su apoyo hacia Laura, pero también había descuidado la profundidad de su propia historia. «Hemos hecho un gran avance, Laura», comenzó, sintiendo las palabras salir de su boca con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «Tu poesía es hermosa y reflejas tanto dolor como esperanza. Pero hoy quiero que me cuentes sobre ti. Quiero escuchar qué hay detrás de esos versos». Laura levantó la mirada, el eco de su poesía aún resonando en sus oídos. Había algo en la voz de Valeria que comenzaba a romper sus barreras. Sin embargo, una sombra de duda la envolvía. «No hay mucho que contar. Solo son palabras para describir mis miedos». «Las palabras son poderosas», replicó Valeria, con una seriedad que la sorprendió. «A veces, hablar de nuestros miedos es lo más valiente que podemos hacer. Yo también tengo mis sombras. A menudo me pregunto si soy lo suficientemente fuerte para ayudar a otras personas, incluso cuando no me siento capaz de enfrentar mis propios desafíos». Las palabras de Valeria parecían abrir una puerta tanto para Laura como para ella misma. La conexión que estaban forjando se tornaba más fuerte y genuina. Valeria sintió que, al exponer su falta de certeza, estaba creando un espacio seguro no solo para Laura, sino también para explorar su propia historia. Laura finalmente rompió el silencio, su voz temblando pero firme. «A veces, la gente asume que porque no puedo hablar no tengo nada que decir, pero dentro de mí hay todo un universo de pensamientos y emociones que anhelo compartir». Valeria sintió cómo las palabras de Laura caían como piedras en un lago, generando ondas que se expandían por su interior. Las experiencias de ambas se entrelazaban de forma sorprendente. La inseguridad y el silencio que habían enfrentado en sus vidas eran hilos que tejían su conexión. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que su propio viaje de autodescubrimiento no solo dependía de guiar a Laura, sino de enfrentar los sutiles miedos que había dejado latentes. Con el corazón acelerado, comenzó a abordar sus propias luchas y limitaciones. «He pasado años sintiéndome incapaz de ser verdaderamente escuchada. El miedo a ser juzgada ha limitado mi capacidad para expresar mis ideas y anhelos.
Cada palabra que salía de su boca parecía quitarle un peso del alma. Ambas se encontraron mirando hacia lo desconocido. Ese instante de vulnerabilidad compartida parecía liberarlas de las cadenas invisibles que las habían mantenido cautivas. La conversación se tornó más sincera, cada una compartiendo un fragmento más de su narrativa, estableciendo una conexión que desbordaba la necesidad del otro, se volvía un viaje de autodescubrimiento mutuo. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, las dudas resurgieron con una claridad perturbadora. ¿Estoy lista para profundizar en mi propio dolor?, se preguntó en un susurro interno. Pero en lo más profundo de su ser, comprendió que la respuesta era un firme sí. Al finalizar la sesión, ambas se preguntaron si su conexión podía enfrentar la prueba más dura, compartir sus historias al mundo. La idea de hacerlo las estremeció, generando una mezcla de expectación y temor. Mientras Valeria miraba a la frente de Laura, una nueva pregunta comenzó a surgir. Se asomó en su mente, resonando como un tambor distante. ¿Serían capaces de salir de su zona de confort y compartir su verdad, arriesgándose a ser vistas y, quizás, dañadas en el proceso? Con el destino tambaleándose a su alrededor, el tiempo parecía detenerse, un momento antes de que la vida decidiera impulsarlas a dar el siguiente paso. La respuesta a esa pregunta se tornaba cada vez más inevitable, y Valeria comprendía que, al enfrentarse a sus propios límites, estaba empezando a dibujar una nueva imagen de sí misma, una que apenas comenzaba a emerger de la sombra que había proyectado durante tanto tiempo. Sin embargo, la llamada a la acción que amenazaba con desbordar su mundo emocional podía llevarlas a rincones que no habían anticipado. La noche caía, y con ella la certeza de que el verdadero desafío apenas había comenzado. Valeria se despertó al día siguiente con una sensación de hormigueo en el estómago, recordando las últimas palabras que había compartido con Laura. No era solo la sensación habitual que precedía a una decisión importante, era un torrente emocional que la desbordaba y la desafiaba por igual. Mientras el sol se filtraba a través de las cortinas, se sintió impulsada a enfrentarse a esa nueva imagen de sí misma que había comenzado a vislumbrar. La perspectiva de compartir su historia, abrir su alma ante el mundo, giraba en su mente como un torbellino. Decidió que no podía permitir que el miedo a ser juzgada frenar su progreso. Buscó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Palabras fluyeron como un río que se liberaba de las piedras que habían bloqueado su cauce. Hablaba de su inseguridad, de cómo había permitido que la imagen de una mentora segura la ahogara, ocultando sus propios anhelos y vulnerabilidades. A medida que sus pensamientos se concretaban en el papel, se dio cuenta de que no estaba únicamente tratando de plasmar sus experiencias. Se sentía en el umbral de un nuevo capítulo, uno que debía construir con autenticidad y coraje. Esa claridad la llevó a planear una reunión con Laura, un encuentro que se había convertido en una oportunidad no solo para la joven, sino también para ella misma. Poco después, Valeria se encontró frente a Laura en el jardín, un lugar que parecía cada vez más un símbolo de su viaje compartido. Sin embargo, la ligera brisa que solía ser reconfortante ahora traía consigo la tensión de lo que estaba por venir. Necesitaban discutir la posibilidad de compartir sus historias, no solo como un acto de valentía, sino como un acto liberador que, de llevarse a cabo, podía marcar un antes y un después en sus vidas. Con el corazón latiendo desbocado, Valeria comenzó la conversación, su voz temblando ligeramente. Laura, he estado pensando en nuestras conversaciones, en cómo hemos construido este refugio de sinceridad. Quizás compartir nuestras historias es justo lo que necesitamos para sanarnos y crecer. Laura, por su parte, parecía contemplar cada palabra con seriedad. ¿Y si no lo entiende la gente? Siempre he creído que mi historia no era digna de ser contada. Los que me rodean solo ven mis silencios, mis dificultades. Tu historia es valiosa. Cada una de tus palabras es un ladrillo en la construcción de tu identidad. Valeria respondió, sintiendo que su propia convicción la llenaba de fuerza. Ambas hemos luchado con el deseo de ser escuchadas. Imagina lo que podríamos inspirar al hacerlo.
Se produjo un silencio tenso en el aire. Ambas estaban lidiando con la realidad de una posible exposición pública de sus almas. Valeria sabía que había más en juego que el simple hecho de contar historias. El riesgo de abrirse a la vulnerabilidad era monumental, pero el deseo de trascender sus propios límites, de mostrarse tal como eran, empezaba a tomar forma como una urgencia ineludible. Mientras la conversación avanzaba, Laura comenzó a compartir sus pensamientos, sus miedos y sus deseos ocultos. La posibilidad de exponer su interior, de ser valoradas por sus experiencias y no por las apariencias, comenzaba a florecer entre ellas. Con cada palabra que pronunciaban, el aire se volvía más ligero, liberando las dudas que antes parecían inquebrantables. A medida que se adentraban en esa búsqueda de claridad, Valeria sintió un nuevo desafío asomarse en su mente. Se preguntaba, ¿sería posible que al compartir todo, descubramos también el propósito de nuestras experiencias? Aún así, cada nuevo paso hacia adelante era acompañado de un eco de dudas. Cada respuesta traía consigo preguntas inquietantes. Al terminar su encuentro, Valeria sentía la euforia de las decisiones tomadas, pero también la presión de lo que el futuro podría deparar. Estaba en una encrucijada. El camino adelante parecía despejado, pero su corazón sabía que siempre existía el riesgo de caídas en ese viaje de revelaciones. Mientras se alejaba del jardín, una idea se apoderó de ella. La posibilidad de un nuevo comienzo sería un impulso inesperado. Pero lo que Valeria no sabía era que había un obstáculo persiguiéndola, un eco del pasado que podría amenazar el avance que tanto había anhelado. Con esta preocupación latente, la inquietud se afianzaba en su pecho. ¿Sería capaz de afrontar lo que estaba a punto de surgir de las sombras de su historia? Valeria se sentó en su pequeño apartamento, inmersa en una profunda reflexión sobre los últimos días. La idea de compartir su historia junto a Laura había cobrado vida, pero el miedo, siempre presente, amenazaba con apagarlas. Sabía que ese paso era vital, no solo para su crecimiento, sino también para el de Laura. La pregunta que cada día se repetía con más insistencia en su mente era, ¿cómo podrían las dos mujeres, cada una con sus batallos personales, abrirse al mundo, y al mismo tiempo revelarse ante sí mismas? Mientras repasaba las palabras que había escrito, sintió la carga de sus temores. Había pasado tanto tiempo escondiéndose, paralizada por la inseguridad, que esta nueva valentía la desconcertaba. Pero también había en ella una chispa de determinación que había crecido a lo largo de su conexión con Laura. Por primera vez, sentía que podía transformar no solo su propia vida, sino también inspirar a otra persona a salir de su silencio. Esa tarde, se reunió de nuevo con Laura en el jardín, el ambiente tibio y acogedor alentando sus corazones. Con cada paso, la lista de temas que debatieron crecía. «Hagamos una presentación conjunta», sugirió Valeria, su voz resonando con una mezcla de emoción y audacia. «Podríamos compartir nuestras historias de una manera que conecte con los demás, que inspire a quienes también se sienten invisibles». Laura la miró, exhausta pero con una chispa de esperanza. Sus ojos, antes llenos de dudas, empezaron a brillar ante la posibilidad de abrirse al mundo. «Pero, ¿y si nos juzgan? ¿Y si sienten que no somos lo suficientemente fuertes?», preguntó, su miedo palpable en el aire. «Eso está bien», respondió Valeria. «Lo importante es que se sientan valoradas. Lo que tenemos que compartir es real, y eso tiene poder. Debemos ser auténticas, mostrar nuestras imperfecciones como una forma de abrazar nuestra humanidad». Al pronunciar esas palabras, comprendió que las sombras de su pasado seguían susurrando dudas, pero ese acto de vulnerabilidad era el primer paso hacia la liberación. Con el tiempo, Valeria y Laura diseñaron su presentación. Se dieron cuenta de que no solo necesitaban compartir sus historias, sino que querían entrelazarlas. Así, las anécdotas de Valeria comenzaron a resonar con las luchas que enfrentaba Laura, creando una narrativa profunda sobre la conexión entre sus vidas. Cada ensayo se sentía como un pequeño triunfo, forjando la confianza que ambas habían anhelado. El día del evento llegó, y el auditorio vibraba con una energía innegable. Valeria sintió cómo el nerviosismo ocupaba su estómago, pero a su lado, la presencia de Laura era un ancla, una fuente de fuerza. Mientras esperaban su turno, compartieron miradas de entendimiento. Se sentían listas, no solo para hablar, sino para ser vistas y escuchadas. Cuando llegó su momento, Valeria se acercó al micrófono. Las luces brillaban intensamente, pero su inquietud se disipó cuando recordó la razón por la que estaban allí.
Comenzó a hablar, compartiendo sus luchas, sus miedos, su historia. Las palabras brotaban de su corazón como ríos de sinceridad, resonando en la multitud. Y luego llegó el turno de Laura, quien se adentró en su propio relato. La audiencia se sumergió en la vulnerabilidad que tenían frente a sí. Fue un momento de impacto, de autenticidad cruda, donde cada miembro del público podía vislumbrar sus propias batallas reflejadas en ellas. A medida que compartían, el silencio del auditorio se cargó de emociones. Valeria pudo ver lágrimas, sonrisas de reconocimiento, y en ese instante todas sus inseguridades se desvanecieron. Había un poder en la conexión que ambas estaban creando. Cada palabra estaba diseñada para tocar, compartir y sanar. Cuando terminaron, un estruendo de aplausos resonó en la sala. Valeria sintió que cada uno de esos aplausos era un tributo a su valentía, a la transformación que habían logrado juntas. Más que nunca, entendió que su voz, una vez ahogada por el miedo, ahora se alzaba fuerte, resonando con la fuerza de todas las historias que habían sido silenciadas. Días después del evento, Valeria recibió un mensaje inesperado del hijo de Laura. Había asistido a la presentación y estaba profundamente conmovido. En sus palabras, ofrecía una disculpa sincera y el deseo de conectar. Valeria se sintió emocionada. Su travesía, que había comenzado con el desafío de conectar a dos almas, había incluido un regalo de conexión inesperado. No solo había alcanzado a Laura, sino que su capacidad de transformación había trascendido más allá. Al poco tiempo, Valeria se dio cuenta de que sus temores iniciales se habían convertido en un impulso. La libertad de ser vista y escuchada había encendido en ella una pasión, la de ayudar a otros a encontrar su voz. Decidió inscribirse en un programa de capacitación en narrativa y oratoria como un compromiso con su nuevo propósito. Con cada paso que daba, la libertad la acercaba más a su esencia. Valeria se dio cuenta de que había dejado atrás sus dudas y temores antiguos. La nueva imagen de sí misma reflejaba una mujer empoderada, valiente y dispuesta a ayudar a otros. Y cuando miraba hacia atrás, en su mente estaban grabadas las palabras que Laura había compartido. El poder de ser auténtica no solo para ella, sino para las que aún no se atreven a hablar. Finalmente, Valeria comprendió que su crecimiento era un viaje continuo, una travesía que apenas comenzaba. La vida era un lienzo en blanco y estaba decidida a pintarlo con las experiencias más auténticas. Con conexión, valentía y sinceridad, se lanzaba a la búsqueda de un propósito aún mayor, ser la voz de aquellos que, como ella, buscaban renacer de su silencio. Ahora que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora para no perderte el próximo capítulo de esta historia transformadora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren estas historias inspiradoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace. No esperen ni un segundo más para compartir y formar parte de esta comunidad de superación personal.